Creo que tenemos que empezar. ¿Cuál es la naturaleza y la formación política de Trump? Donald Trump sale de un economista o de un empresario que cree que todo se puede manejar en base de la inversión, de la oferta y la demanda. ¿Y todo se compra o se rechaza? Todo se compra y se rechaza. Me estoy acordando de las dos posiciones que hubieron en la revolución soviética, entre la idea de Stalin y de Trotsky. Stalin dice, tenemos que consolidarnos económicamente, y después Stalin dice, no, tenemos que hacer la revolución internacional. Son las promesas que siempre hacen los políticos. Te digo, son las promesas que hacen los políticos. Y quiero aclarar que acá vengo a título personal, porque en la institución que represento, tanto del Colegio de Abogados de La Paz como del Colegio Nacional de Bolivia, nosotros las analizamos y sacamos ciertas conclusiones en forma conjunta. Claro, usted viene ahora como abogado. Como abogado, algo he estudiado Derecho Internacional, pero de todo hemos jugado en nuestra vida profesional y siempre estamos en el campo de la investigación y del estudio, porque esto nos atinge a todos. Muy poco a nosotros, pero mucho más a los países que están más cerca de los Estados Unidos, ¿no? Donde el comercio, el intercambio de comercio es mucho más fluido, más directo, etcétera, que afecta. Pero los políticos siempre ofrecen todo. A ver, pero en Estados Unidos, a ver, doctor Jiménez, ahí quiero llegar, a ese punto, a ver. El señor Donald Trump quiere hacer absolutamente todo aquello de lo que habló en la campaña y de hecho ya no sé cuántas medidas ha anunciado en nuestros primeros 10 días de su gobierno y va a seguir en este tren. Bueno, el tema es el anuncio y lo dejaba claro el embajador porque todavía no se está ejecutando nada. Son anuncios de lo que él está dispuesto a hacer ahora como presidente, lo que prometió como candidato. ¿Puede hacer el señor Trump todo lo que le place, todo lo que desea hacer? ¿Puede cumplir con todas estas amenazas que ahora está dándolas al mundo en tono de anuncio? ¿Tendrá el respaldo del Congreso? ¿Será que el derecho internacional va a respaldar estas acciones del señor Donald Trump? ¿Qué pasos tendrá que sortear para que esto que habla y dice de manera tan dictatorial, que es el dictador, el superhombre? ¿Qué pasos tiene que seguir? Es bien difícil. Estados Unidos tiene una formación democrática muy sólida. Las bases económicas, las bases culturales, las bases sociales son muy bien consolidadas. Puede Trump decir, bueno, yo voy a ir a la luna y la voy a traer la luna y voy a sembrar papas en la luna. Puede ser lo que quiere, pero esas sus promesas tienen que ir por una corriente jurídica que está plantada en el Senado, en el Congreso norteamericano. Ahora, si nosotros analizamos, bueno, a ver, tiene Trump la mayoría, los 2/3 en diputados, en senadores, en el Congreso, para hacer eso. Aquí el embajador de México sabe mejor que yo que no. Entonces ahí, y tienen un órgano judicial, un poder judicial, que el momento que Donald Trump, se salga de ciertas limitaciones que el pueblo norteamericano le va a decir no va, puede plantearle una demanda y sacarlo de su silla. No. Estamos pues hablando de un país que es sumamente organizado, un país que tiene una sola constitución política desde su origen y que ha tenido solamente enmiendas. Creo que están en las 78, ciento y tantas enmiendas. Entonces es un país sólidamente formado. Ahora, ¿qué sucede con sus declaraciones? Como un dictador quiere atemorizar al mundo, decir, bueno, voy a hacer un muro en México para que los mexicanos, cuando en Estados Unidos los mexicanos son los que trabajan, pagan impuestos y sostienen la economía de parte de los Estados Unidos. Hay casi 17,000 hispanoamericanos y son más los mexicanos que viven en Estados Unidos. Aquí el embajador no me va a dejar mentir. Hay 7 millones. 7 millones, pero en total hay salvadoreños, hay guatemaltecos, etcétera, que es muy difícil. Dato de 11 millones, doctor, y el 52% correspondiente a México. 11 millones de ilegales. Pero la comunidad hispana suma más de 30 millones. Claro. Es mayor que la afroamericana. Claro, la afroamericana y la... Es mayor ya. Sí, es grande la comunidad. Entonces, claro, y ahí tiene que haber. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Claro, México es un país mucho más fuerte, mucho más afectado, a mi juicio, los países que estamos más alejados. Todos los países tenemos soberanía, ¿no? Tenemos dignidad y tenemos que pensar pues que la afrenta que va a hacer Trump,
que hacer el muro, es una afrenta nomás pues a todos los países subdesarrollados que hay en este mundo. No hay dónde perderse, por un lado. Y por otro lado, la unión hace la fuerza. Todos los países que estamos comprometidos en esta situación, tenemos que ir más unidos hispanoamericanamente, ¿no? Hacer los grupos económicos del Pacífico, tenemos que consolidarlos, ponernos fuertes, decirle, pues, nosotros no les vamos a vender mercadería, aunque es el principal consumidor, no es este embajador de todas partes. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido un desfase en la venta de nuestros textiles cuando nos cesaron el mercado los norteamericanos y lógicamente desviamos esa mercadería a otros países y lógicamente se tuvieron que cerrar algunas fábricas. Entonces hay muchas cosas que hay que analizarlas, el tejido es muy grande, hay que pensarla con mucho cuidado y tampoco podemos admitir una soberbia de un dictador donde dice yo soy aquí el superhombre y voy a hacer lo que yo voy a hacer con todos ustedes. Eso no se puede admitir. Así es. Embajador de México, ahora que estamos hablando de esa cantidad grande de inmigrantes que existe en Estados Unidos y muchos de ellos mexicanos, ¿cuál cree usted que es la razón por las cuales los mexicanos migran tanto a este país norteamericano? ¿Cuáles serían tal vez aquellos beneficios que ven en este país? Bueno, yo creo que evidentemente es por una mera cuestión económica. Siendo Estados Unidos la economía más grande y más poderosa del mundo, pues siempre ha traído inmigrantes de todas partes del mundo. Y nosotros estando juntos con esa gran frontera, pues era natural que una gran cantidad, siendo México un país que era en vías de desarrollo, de que una buena cantidad de mexicanos optaran por buscar mejores condiciones de vida del otro lado de la frontera. Pero hay que destacar la importancia de nuestros migrantes allá. Les voy a contar una anécdota. En 2003, durante la gestión del presidente George W. Bush, hubo una redada de migrantes en Las Vegas. Esa misma tarde, los dueños de casinos y de hoteles volaron a Estados Unidos para hablar con las autoridades federales, decir, ¿están locos? Yo represento un hotel que tiene 5,000 habitaciones. Estas personas son las que se encargan de limpiar las habitaciones todos los días. Sin ellos, Las Vegas no funciona. Y así podemos hablar de muchísimos sectores en Estados Unidos. Las uvas para el vino del Napa en el norte de California son cortadas por migrantes, tanto de México como de otros países. Con esta deportación que ha amenazado el presidente Trump, se estaría quitando a los Estados Unidos la mitad de su fuerza de trabajo agrícola. Claro, hay una gran economía mecanizada en el medio americano, la que produce el trigo, el maíz y todo lo que es granos, pero toda la agricultura más especializada de frutas, de verduras, se hace a mano y son los migrantes los que la llevan a cabo. O sea, realmente estas medidas de llevarlas a cabo es darse un balazo en el pie, así de simple. Nosotros le vendemos a Estados Unidos mercancías y bienes por 275,000 millones de dólares y les compramos mercancías y bienes por 215,000 millones de dólares. Es un déficit que tiene Estados Unidos con nosotros de 60,000 millones de dólares. No es absolutamente significativo para la economía estadounidense, que es de 15 millones de dólares, por decir algo en español, 15 billones de dólares. Es decir, parecería que es más bien una obsesión, una idea fija que lo condiciona a una determinada actitud. Entonces, yo creo que son consideraciones que poco a poco se darán, la realidad irá cayendo. ¿Qué otros efectos sociales podría generar esta deportación? Mire, hay que hablar de la migración. ¿Quién migra? Sobre todo en los países subdesarrollados, como decía el embajador. Aquella gente que busca mejores mecanismos de vida, es cierto, va a buscar mejores horizontes. Y es aquella gente que, bueno, tiene trabajo manual. Gana más, vive bien y vive a crédito. En Estados Unidos se vive a crédito. Ese trabajador obrero, vamos a imaginarnos un ejemplo, entonces se compra su refrigerador, su auto, su departamento y está hipotecado por 20, 30 años. Ahí tiene que permanecer para pagar sus créditos de 30, 25 años, 30 años. Esa gente lo saca Trump. ¿Quién va a pagar esos créditos? Pero si este es un pensamiento de locura, yo digo en mis meditaciones, son 50 millones de habitantes que depende, como les decía, del ilustrador y todos que viven bien, viven confortablemente, cierto, pero todo es préstamo.